Bien, saludos señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrecen el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, y el señor ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero, para dar a conocer los resultados preliminares de la economía dominicana durante 2016 y las estimaciones para el presente año 2017. De inmediato escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, el licenciado Héctor Valdés Albizu. Bien, buenos días. Agradecerles la presencia de todos ustedes, de la prensa radial, escrita, televisiva y todos los medios aquí presentes. Como es tradición, a principios de cada año, apreciados amigos, representantes de la prensa, el Banco Central presenta los resultados preliminares todavía, pero más cerca de estar en forma definitiva, de los principales indicadores económicos de la economía nacional. En esta oportunidad, y es un gran honor para nosotros, nos acompaña el honorable ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero, quien además es miembro ex oficio de la Junta Monetaria, que con filosofía que estamos tratando de desarrollar, de manera de que hagamos una labor más de equipo en materia de la definición de política fiscal, monetaria y macroeconómica. Quiero darles las gracias, la actitud, la posición, la disposición del honorable licenciado Donald Guerrero, ministro de Hacienda, de compartir esta rueda de prensa junto con nosotros, quien también les hablará sobre los resultados de su sector. En efecto, mis amigos, me complace informarles que las cifras preliminares de la economía dominicana muestran un vigoroso crecimiento de 6,6%, todavía preliminares. Es decir, que nos faltan algunas informaciones, ser puntualmente o decimalmente un poco mayor. 6,6% fue el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el pasado año. Y fue este crecimiento robusto, el mayor de América Latina. Panamá, 5.2, Nicaragua, 4.5, Costa Rica, 4.2, Perú, 3.7, Bolivia, 3.7, Honduras, 3.6, Guatemala, 3.5, El Salvador, 3.5. Los demás países están por debajo del 3% y hay algunos que están totalmente, de acuerdo al último informe del fondo, en recesión, como Venezuela con menos 3,3, Brasil menos 2,3, Argentina menos 1,8 y Uruguay, que apenas creció 0,1%. De acuerdo a las últimas estadísticas del WIO, del Fondo Monetario Internacional. Les reitero que la economía dominicana durante el 2016 tuvo un robusto crecimiento y que se coloca durante los últimos tres años, liderando el crecimiento en América Latina. Eso es algo que debe, en cierta forma, enorgullecernos a todos, porque es evidente
que los sectores productivos de la nación, el gobierno y los sectores en general han estado respondiendo a la dinámica del financiamiento. Y es evidente también que esto se logró y se ha venido logrando por la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, así como el choque de oferta positivo derivado de favorables términos de intercambio, principalmente por los precios del petróleo, que durante un gran periodo del año estuvieron en baja, y de otros insumos básicos importados que han propiciado una senda de crecimiento con estabilidad macroeconómica. Al analizar el crecimiento económico por sectores, nos encontramos que el sector agropecuario tuvo un crecimiento de 9,6%. No obstante, en el mes de noviembre, finales de octubre, noviembre y algunos días del mes de diciembre, haber sido el país abatido por unas tormentas y por lluvia que acabaron en cierta forma con la infraestructura y con productos importantes del sector agropecuario con vocación de exportación y con compromiso de exportación hacia el exterior, como eran los bananos y los aguacates, entre otros, por mencionar algunos. También tuvo un buen crecimiento la explotación de minas y canteras de un 26,5%, debido al reinicio de las actividades de Falconbridge y sobre todo a la producción de la mina de oro Barrick Gold, la Barrick Gold, que como ustedes recordarán en algún momento del año pasado, en 2 periodos, estuvo cerrada primero a final de año, a principio de año, estuvo en periodo de organización y mantenimiento y mermó la actividad, y también pasó eso en el 2015. Sin embargo, ya está en franca producción y ha reflejado un buen, excelente crecimiento. La manufactura local, el sector manufacturero, la industria en general, tuvo un crecimiento de 4,8%. La manufactura de zona franca, que había sido negativo el año pasado, creció 0,3%. La construcción tuvo 8,8%, básicamente por la construcción de hoteles, de la construcción de nuevos complejos de hoteles y también de vía inversión del gobierno en carreteras, La Barquita, la ciudad Juan Bosch, entre otros. También la construcción privada que ha llenado la ciudad de Santo Domingo y de Santiago de grandes edificaciones privadas, de apartamentos, y el desarrollo muy vigoroso del sector inmobiliario en zonas turísticas. Podemos mencionar que el valor agregado de la actividad de construcción se puede ver fundamentalmente a través de la tasa de crecimiento interanual, el volumen de ventas nacionales de cemento de 7,5%, la pintura 7,5%, varilla 5,1% y las importaciones del cemento asfáltico 84,6%, que generó un ITEVIS pagado de 7%. Digamos que el sector construcción, que es un sector que tiene un efecto multiplicador en la economía,
durante todo el año estuvo creciendo en forma sistemática, y al igual que el sector agropecuario, en 2 dígitos, y ahora está creciendo en 1 dígito, pero muy cerca de 2 dígitos. El otro sector es la llegada de pasajeros no residentes, que el valor agregado a la economía del sector de llegada de pasajeros no residentes al producto, el valor agregado fue de 6%, que es un sector crucial para la economía dominicana, el turismo, porque se ha convertido hoy por hoy en una de las actividades que mayor divisa genera. Para darle una idea, este año llegaron al país cerca de 6 millones de turistas no residentes, o sea, visitantes no residentes, dominicanos no residentes y visitantes de toda parte del mundo. Esto significa que llegaron más de 400.000 visitantes que lo que llegaron el anterior año del 2015, y generando un ingreso por turismo como generador de divisas de un 10%, señores, significó los ingresos de divisas del sector turismo, 9,9 algo, redondeando 10%, lo que significa que el sector turismo sigue siendo una de las principales, el principal generador de divisas de la economía en este momento como actividad económica. Otros sectores que están presentados en la nota de prensa es el valor agregado de la actividad comercio, mediante el cual en el 2016 tuvo un crecimiento de valor agregado de 5,9, en el 2015 fue de 7,5 y ahora de 5,9. Ese valor agregado real en el año 2016, este comportamiento se evidencia en el incremento de la producción local de bienes agropecuarios y manufacturados, así como la importación de bienes comercializables. Durante la otra actividad que exhibió un significativo crecimiento, como les señalé, fue el sector interanual de 9,6%, el sector agropecuario, impulsado por programas técnicos del Ministerio de Agricultura, las condiciones climáticas favorables durante una gran parte del año y el apoyo financiero del Banco Agrícola a la Aseguradora Agropecuaria Dominicana y al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, donde las visitas sorpresa del excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha jugado un rol importante en términos de detectar nuevos usuarios de crédito y nuevas actividades que estaban prácticamente no conocidas, e incorporar mano de obra a la actividad agropecuaria, o sea, provocar la incorporación de mano de obra y de nuevas actividades y de la producción de nuevas actividades del sector agropecuario, incorporando en toda la geografía nacional, pequeños grupos o grandes grupos de productores agrícolas que no tenían acceso al financiamiento y que se le ha estado facilitando a través del presidente de la República vía el Banco Agrícola. No regalando, como lo dice él, presta el 5%, que es 0,45 del 1, nada, le da un periodo de gracia y le facilita los instrumentos para que la actividad pueda impulsarse y desarrollarse, tractores, arados, etcétera, etcétera, y semillas.
Es una cosa increíble cómo se ha ido incorporando sectores marginales a la actividad productiva con tierra o ubicados en el territorio nacional que podían aportar, como lo están haciendo, a través de las llamadas visitas sorpresa, que ya parece que va a ser un ícono en toda América Latina y que va a ser imitado, ya está siendo imitado en Centroamérica por algunos presidentes. Por otro lado, el comercio, ya le señalé eso, el valor agregado que tuvo y la actividad minera. La intermediación financiera creció 11.9%. Creo que leí en la prensa unas declaraciones muy oportunas del superintendente de banco que daban cifras en el mismo orden de la que estamos dando a conocer hoy en la mañana. 11.8, 11.9, a nosotros nos da 11.9, pero él es que tiene la cifra, pero tenemos un aspecto metodológico que puede que tengamos alguna diferencia. A la producción, al sector privado se le incrementó el crédito en 94.482.4 millones. Se hubo un incremento del crédito del sistema financiero de 94.482.4 millones, un 11.9%. A la producción fueron 32.445.7 millones, un 7.7%, y el resto, 13.6%, a actividades de vivienda y de consumo. Los principales usuarios del crédito fueron, básicamente, el sector turístico, la construcción, la vivienda y el comercio. Pienso que no está incluido los financiamientos en estos datos del sector financiero, los financiamientos que dio el Banco Agrícola, que ascendieron a 16.421.8 millones, que tuvo un crecimiento de un 14% con respecto a 2015. En términos de generación de empleos y de reducción de la pobreza, como ya anunció el excelentísimo señor presidente Danilo Medina en su discurso al asumir su segundo mandato presidencial el pasado 16 de agosto, en su gestión 2012-2016, se superó con holgura la meta de generar 400.000 empleos. En efecto, una vez procesados los datos ya a octubre de la última encuesta nacional de fuerza de trabajo tradicional, que se hace 2 veces al año, en los 4 años comprendidos entre octubre de 2012 y octubre de 2016, se generaron 480.930 nuevos empleos netos. En este sentido, quiero informarles, como una primicia, que los resultados de la nueva encuesta que estamos aplicando en el Banco Central, desde hace 2 años que lo venimos haciendo, pero le dijimos que este año la íbamos a comenzar a dar ya a publicar, que es la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, oficialmente publicada, arrojaron que durante este año se generaron 148.532 nuevos empleos en el 2016. Quizás un poco más que lo que se había señalado anteriormente para este año. Esta es una encuesta que se hace, que es bueno que usted lo sepa, que se está haciendo mensualmente y que abarca una muestra de casi 10.000 viviendas. Se va incorporando
y se van volviendo otra vez de nuevo a incluir los nuevos empleos que aparecen, etcétera, etcétera. Son una muestra muy amplia y que el Banco Central está llevando y que es de los primeros países de América Latina que está incluyendo lo que llaman o tomando en consideración la encuesta nacional continua para medir la fuerza de trabajo. Por otro lado, en cuanto a la pobreza, me complace informarle que este incremento en los ocupados se tradujo en una reducción de la tasa de desocupación abierta, que es la que estamos usando ya en el Banco Central, la misma que usa la Organización Internacional del Trabajo, la misma que se usa en los países desarrollados, para estandarizar el dato, que pasó de 7 este año de desocupación abierta promedio de 7,3 a 7,1 en 2016, lo que resulta consistente con la evolución experimentada por la economía. En cuanto a la pobreza, a partir de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, levantada semestralmente, como señalé, el nivel de pobreza disminuyó de 42.2% en septiembre de 2012 a 30% en el 2016. Reduciéndose en 1.072.400 los dominicanos que han superado esta condición de vulnerabilidad o que se han incorporado a la actividad productiva. Por otro lado, los niveles de indigencia, que es la más preocupante en términos de pobreza, son aquellos que indigentes son los que no tienen nada y que viven de nada y que andan en la calle recogiendo y vaciando zafacones o pidiendo. Pasó ya de 11,1% a 6,1%. Es decir, que hubo una disminución de casi 42,9% en los niveles de indigencia. En 4 años. En los 4 años. Sí, en los 4 años. Correcto. Del 2012 al 2016. Esto significa 480.600. que el número de dominicanos en condición de indigentes disminuyó en 480.692 en dicho periodo, lo que constituye una excelente noticia que muestra que el país avanza a pesar de todas las vicisitudes y problemas que estamos enfrentando, sobre la base de promover un crecimiento económico sostenido, bajo niveles de inflación, estable y generación de empleo. Esta cifra de pobreza se publicará en el próximo boletín del Comité Técnico Institucional de la Pobreza, conformado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Oficina Nacional de Estadística, el Banco Central, entre otras instituciones locales y organismos internacionales. En términos de la política monetaria, la implementación de la política monetaria durante 2016 estuvo orientada a mantener expectativas positivas en los agentes económicos. La inflación, ya ustedes, porque varios ministros se han hecho eco de eso y lo han dicho, la inflación alcanzó 1,7%, la segunda más baja en los últimos 33 años en la República Dominicana, manteniéndose por debajo del límite superior de la meta de 4,0 más o menos 1%. En este sentido, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó una variación de menos
2,41% en el 2016, contrarrestando parcialmente los aumentos en el transporte de 5,43% y vivienda de 4,97% que se verificaron principalmente en los últimos meses del año debido a que ha venido el petróleo subiendo y también los precios de los combustibles. En este contexto, en octubre del 2016, el Banco Central incrementó su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. Explicamos por qué lo tomamos. Muchos se preguntaban ¿y por qué subíamos la tasa de política? Y le decíamos que había expectativas e incertidumbres respecto a la decisión de la FED de subir la tasa de interés y que había también incertidumbre sobre los resultados electorales en los Estados Unidos y que había una tendencia, aunque muy leve, pero importante para nosotros, de los precios del petróleo. Se lo explicamos a la misión del fondo que vino aquí y ellos le llamó la atención de que nosotros incluyéramos el aspecto de los resultados de la toma de las elecciones en Estados Unidos, y tal y como nosotros no lo preveíamos y lo esperábamos, pero corríamos el riesgo de no hacer nada y que se diera. Es decir, que nos adelantamos. 2 semanas después, México subió 50 puntos básicos y otros países subieron 25, etcétera, etcétera, de haber elegido al presidente Trump. Es decir, que nosotros, un país pequeño, con una economía relativamente pequeña con respecto a ellos, nos adelantamos en la tasa de política, subimos la tasa y eso provocó en gran medida que pudiéramos manejar el cierre con resultados satisfactorios, si se quiere. Por otro lado, con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento de viviendas para la familia, la Junta Monetaria autorizó, como ustedes conocen, en el mes pasado, el mes de diciembre, la liberación del encaje legal por un monto de 12.000 millones para ser destinado a la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo y un total de 6.566 millones para financiar a los productores agropecuarios de las 15 provincias declaradas en emergencia por el presidente de la República y además confirmado y ratificado por el Congreso Nacional. Estos resultados de la política monetaria, junto al buen desempeño del sector externo que veremos a continuación, han contribuido al fortalecimiento de nuestros fundamentos macroeconómicos y han repercutido positivamente sobre la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana. Como muestra de ello, amigos, la percepción de riesgo país, medido a través del índice ENVI para República Dominicana, se mantuvo por debajo en promedio de América Latina durante todo el año 2016. Es decir que el índice de riesgo país, que en promedio de América Latina estuvo por encima y nosotros por debajo en ese mismo indicador. Y eso habla muy bien de lo que han estado manejando la parte de la política fiscal, sobre todo, y habla muy bien de lo que han estado haciendo, llevando a cabo las operaciones de colocación en algunos casos, como fue la reciente colocación, que fue muy exitosa y que ha dejado con la boca abierta a muchos países de América Latina de cómo se logró y al precio que se logró. En cuanto al sector externo, y esta es otra primicia importante, es que los resultados preliminares de la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, la balanza de pagos tiene 2 cuentas, la balanza de capital y la cuenta corriente, arrojan que la misma cerró en el año 2016 con un déficit de menos 1,5%
por debajo de lo que habíamos estimado originalmente, que era entre menos 1.7 y 1.9. Terminó con menos 1.5%. Y es el promedio histórico de las últimas décadas, el más bajo que hemos tenido, el índice más bajo que hemos tenido en términos de cuenta corriente. Es decir, un país con una disminución tan significativa en el déficit de la cuenta corriente, con una inflación de 1,70, con un crecimiento de 6,6%, y además con un sector turístico que genera 10%, que crece 10% en términos de turismo, de ingresos de divisa, y que ya llegaron a los 6.000 millones, con una reserva bruta de 6.047.4 millones. 6.047.4 millones. Y la neta, 6.046 millones. Señores, el objetivo que teníamos el año pasado era de llegar a 5.750 y terminamos por encima de los 6.000 millones la reserva. Eso nos da una fortaleza, si se quiere, para estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad y garantizar la estabilidad, sobre todo la parte cambiaria. Yo creo que un país que alcance 6.047 millones al cierre del año 2016 está hablando de 3,9%, 3,9 meses de importaciones, cuando la meta era 3,4. Es decir, que ya estamos prácticamente en 4 meses de importaciones, con un poco de esfuerzo. Y aprovecho la oportunidad para informarle que el lunes llega la misión del Fondo Monetario Internacional que hará la evaluación económica de la República Dominicana. Debo decirles, para los incrédulos, que este país generó durante el pasado año 24.300 millones de dólares, unos 1.600 millones adicionales con relación a 2015. Y en este sentido, los ingresos en divisas por turismo ascendieron a 6.721.5 millones. 6.721.5 millones. Es decir, en torno al 10%, 9,9%. Y las remesas llegaron a 5.000 millones, 5.261.4 millones. Si usted suma lo del turismo y suma lo de las remesas, que son 5.261, estamos hablando de cerca de 12.000 millones solamente por ese lado. Más inversión extranjera. ¿Eh? Más inversión extranjera. Y la inversión extranjera dominicana, volvió a repuntar, alcanzando durante la inversión extranjera directa, que es importante, que es la que viene y se queda, llegó a 2.593.4 millones, pasando de 2.221.9 millones a 2.593.4 millones. Eso quiere decir que los dominicanos todavía que se encuentran en los Estados Unidos todavía inciden en el desenvolvimiento desde allá de la economía dominicana de manera positiva. En cuanto al sector financiero, para no darle la oportunidad al ministro, los activos totales crecieron en 12%,
y presentando una morosidad de cartera de 1,6%. Y la solvencia consolidada a noviembre, que fue la que teníamos, pero creo que el superintendente dio la última, anda cerca de 17%. Más o menos estamos en el mismo orden. Pero si analizamos la banca múltiple, que representa el 87% del total del sistema financiero que acabo de dar, la banca múltiple tiene una solvencia de 15,3%, cuando la solvencia exigida es de un 10%. Tiene una morosidad de 1,5%, el ROE de 18,4%, que es, y el ROA de 1,8%. El ROE es la relación de rentabilidad, es decir, del patrimonio, la rentabilidad del patrimonio de 18,4%, y el otro es la relación con respecto a los activos de 1,8%. Finalmente, en cuanto al Banco Central, debo decirles que estamos proyectando para este año un crecimiento por encima del crecimiento potencial de la economía y con una inflación 4 más o menos 1, como siempre, que la vamos a mantener hasta el año 2018, pero con el manejo monetario creemos que no pasaremos de la mitad de la inflación que estamos proyectando. El tipo de cambio cerró este año, me apunta la vicegobernadora que nos dé ese mensajito, que mientras en el presupuesto estaba en el 2016 en que terminaríamos en 47.90, 20, nosotros terminamos en 46.80. La devaluación fue de 2,5%. Y hay un dato que ustedes van a ver, que yo se lo anexé a los datos que le vamos a entregar, en que una devaluación de 2,5% o 2,6 o 2,7 no es mala, contribuye a mejorar la competitividad cuando casi todos los países de Centroamérica se han apreciado su moneda y se están apreciando. No sé si tiene el dato de... Fíjense que Brasil tiene una apreciación de un 19,8%, Chile de 6%, Colombia de 5%, Uruguay de 2,1%, Perú de 1,7%, Guatemala de 1,5%, ese es Paraguay de 0,7% y República Dominicana de menos 2,5%. Es decir, todos esos países ya han apreciado su moneda. Porque ellos tienen ¿Por qué han apreciado su moneda? Porque han tomado medidas para contrarrestar la caída de la economía, que no ha sido el caso dominicano, que la economía ha estado creciendo y nosotros hemos podido manejar el mercado en base a una tasa que se vaya moviendo acorde con las necesidades de la economía. Buenas noches. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, miembros del Cuarteto de CELAC. Excelentísimos vicepresidentes de países miembros de la CELAC. Honorables jefes de delegaciones de países miembros de CELAC. Honorables representantes de organismos internacionales y regionales invitados, señores ministros y demás funcionarios del Gobierno de la República Dominicana, distinguidos magistrados de las altas cortes del país, distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, distinguidos miembros de la prensa nacional e internacional, señoras y señores invitados especiales. Deseo darles la bienvenida y agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación a esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y que nos hayan honrado con su presencia aquí en Punta Cana, una de las zonas más bellas y más visitadas de la República Dominicana. Quiero ante todo desearles dicha y prosperidad a ustedes, a sus familiares y a sus pueblos en este año 2017 que llega cargado de tareas por emprender, pero también de oportunidades que sin duda sabremos aprovechar con solidaridad y apoyo recíproco. Antes de continuar estas palabras, quisiera pedirle por favor que guardemos un minuto de silencio en honor al líder de la Revolución Cubana, doctor Fidel Castro Ruz, fallecido hace apenas 2 meses. Fidel fue uno de los principales propulsores de la CELAC y un firme creyente durante toda su vida en el sueño de una América Latina unida en la senda del progreso. Por favor, ponerse de pie. Muchas gracias. Amigos y amigas, cuando nos reunimos hace un año en Quito para asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, no previmos los vaivenes que nos depararía el año, ni tampoco que el mundo abriría una etapa de dudas en su porvenir. La mayoría dimos por descontado que la apertura al comercio, la inversión y la creciente movilidad de los capitales y las personas, junto a la consolidación del estado de bienestar en nuestro hemisferio, eran tendencias que permanecerían inquebrantables en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Pero estábamos equivocados, quizás porque subestimamos los niveles de angustia y rabia de segmentos poblacionales importantes de los países desarrollados que no han percibido los frutos de la nueva economía global, quizás porque no previmos el uso que algunos sectores realizarían de los crecientes flujos migratorios, contribuyendo así a agravar el descontento de poblaciones ya insatisfechas. Pero lo cierto es que así fue abriéndose el camino a un creciente repliego identitario y excluyente. El Brexit de Gran Bretaña y la propuesta de revisión de los tratados de libre comercio de la nueva administración republicana en los Estados Unidos son solo algunas de las señales que nos muestran la transición política y económica que estamos viviendo. Por su parte, nuestra región llega a este momento histórico tras décadas de reformas estructurales que nos han permitido insertarnos en la economía global, mejorar nuestra competitividad y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Hemos fortalecido las finanzas públicas, hemos establecido políticas sociales y servicios públicos para reducir sustancialmente la pobreza, hemos estimulado la iniciativa y la inversión privada y hemos abierto nuestras economías al exterior. Los resultados de estas acciones están a la vista. Conforme a un estudio de la CEPAL, en nuestra región se redujo el nivel de pobreza regional de 48,4% en 1990 a 29,2% en el año 2015. Para ese mismo periodo de 25 años, la pobreza extrema se redujo de 22,6% a 12,4%. El Producto Interno Bruto del conjunto de los países que constituimos la CELAC, medido en dólares de paridad de poder adquisitivo, pasó de 1,58 trillones de dólares en 1990 a 9,45 trillones el año pasado. Es decir,
En un cuarto de siglo, el Producto Interno Bruto Regional se multiplicó por 6. Les daré solo un dato para ejemplificar la interconexión de nuestras economías en el mercado global. Las 33 naciones que conformamos la CELAC hemos firmado en estos años 164 acuerdos de libre comercio, bilaterales y multilaterales. Si bien sabemos que los tratados de libre comercio no son herramientas perfectas y de hecho estamos trabajando para mejorar su eficiencia, no podemos ignorar tampoco que su puesta en marcha nos ha abierto muchas puertas y ha traído numerosos beneficios. Por tanto, no parece razonable pensar que Estados Unidos y los países desarrollados, tras años impulsando la apertura y la globalización, tanto dentro como fuera de sus fronteras, abandonen ahora estas políticas que han contribuido a acrecentar las esperanzas de progreso de nuestros pueblos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y los Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para generar pobreza. Sin embargo, preocupa que ante los anuncios de imposiciones unilaterales de aranceles para proteger industrias específicas, comience a pasearse por todos los escenarios globales el fantasma del proteccionismo y las consecuentes guerras comerciales. De la misma manera, vemos con preocupación que este discurso creciente de proteccionismo y cierre de fronteras no se limite al ámbito económico, sino que puede tener consecuencias graves sobre nuestra población migrante. Ante estos retos entendemos que la CELAC tiene una gran responsabilidad, la de velar siempre por los intereses de nuestros pueblos. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir el regreso de un pasado que ahora trata de venderse como superior al estadio de desarrollo que hemos alcanzado. Debemos preservar las bondades de un mundo interconectado al tiempo que protegemos los logros alcanzados en materia de bienestar social para las grandes mayorías de nuestros pueblos. No es tiempo de aislarnos e ir hacia atrás, sino de profundizar nuestros lazos para avanzar con más impulso hacia adelante. La inversión social de calidad debe seguir contribuyendo a mejorar la salud y a elevar el nivel educativo de nuestras poblaciones, reduciendo así las brechas sociales. El acceso a puestos de trabajo dignos, a seguridad, protección social, a viviendas dignas, son derechos que no pueden estar sujetos a los vaivenes de la economía internacional. Estamos convencidos que nuestros pueblos y gobiernos pueden y deben consolidar el camino del progreso con equidad. Señoras y señores, las 33 naciones que constituimos hoy la CELAC representamos un mercado global de 614 millones de personas. Tenemos el potencial para navegar con éxito estos tiempos de dudas. Sin embargo, el panorama económico actual no está exento de retos. El crecimiento del Producto Interno Bruto Regional se situó alrededor del 1% en el año 2016 y las exportaciones de bienes y servicios cayeron 5%. En este contexto, CEPAL recomienda a nuestros gobiernos 3 líneas de acción fundamentales. Por una parte, implementar políticas contracíclicas y aumentar la productividad. Por otra, tomar medidas que reduzcan la evasión y la elusión fiscal, estimada en 6,7% del Producto Interno Bruto Regional, además de hacer una revisión de subsidios e incentivos. Y en tercer lugar, reorientar el gasto público para priorizar la inversión productiva y el gasto social esencial. Dicho de otra manera, que gastemos más y mejor en el bienestar y progreso de las grandes mayorías de América Latina y el Caribe. Señoras y señores, ese es el panorama económico que tenemos como trasfondo en esta quinta cumbre de nuestra comunidad
de estados, diseñada para ser un espacio de concertación política, integración regional y representación institucional colectiva ante la comunidad internacional. Y en este contexto, nuestro objetivo no puede ser otro que la construcción de un amplio espacio regional de intercambio comercial, inversión de capitales y financiamiento, transferencia tecnológica, circulación de capital humano y cooperación. Las proyecciones económicas más optimistas para este nuevo año que iniciamos se fundamentan en 4 pilares básicos. 1, una mejora de los precios de las materias primas que influirá de manera positiva en los países sudamericanos. 2, el aumento del flujo turístico que incidirá también de manera positiva, especialmente en México y el Caribe. 3, una mayor demanda externa. Y 4, la dinamización del comercio intrarregional. Y sobre este último punto me gustaría detenerme brevemente, porque nos presenta una gran oportunidad. No perdamos de vista que mientras los países asiáticos realizan exportaciones entre sí, es decir, entre ellos, que representa el 34% del volumen global exportable, nuestras naciones aún apenas colocan entre sí, es decir, entre los países que conformamos CELAC, el 10% de sus exportaciones, cantidad que es 3 veces menos que la de los países asiáticos. Se podrá argumentar que la lógica de los mercados pesa más que la voluntad política de los estados en este resultado, máxima en una economía mundial cada vez más globalizada. Sin embargo, no es menos cierto que tenemos la capacidad para modificar esta ecuación, apostando por la complementación económica de nuestras naciones, que a su vez nos hagan más fuertes en el escenario global. Dicho de otra forma, no podemos seguir buscando fuera de nuestra región culpables ni salvadores. Es hora de buscar soluciones latinoamericanas y caribeñas a problemas latinoamericanos y caribeños. En un mundo donde las ideas del pensamiento único siempre amenazan con hacerse hegemónico, se hace más urgente que nunca buscar nuevas respuestas a preguntas que muchos ni siquiera se atreven a formular. Por ejemplo, ¿cómo retomar la ruta del crecimiento económico sin sacrificar los progresos sociales? ¿Cómo continuar reduciendo las desigualdades y la exclusión social al tiempo que mejoramos la competitividad de nuestras economías? ¿Cómo proteger y multiplicar los progresos alcanzados para millones de hombres y mujeres que han salido de la pobreza, pero que aún viven en situación de vulnerabilidad?